Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 93. El tema de hoy, ¿cómo amar? Fueron 4 balas las que alcanzaron al Papa Juan Pablo II, 2 de las cuales se alojaron en su intestino delgado, mientras que otras 2 impactaron en su mano izquierda y su brazo derecho. Aquel intento de asesinato del Papa de mayo de 1981 le provocó severas heridas con gran pérdida de sangre y su salud nunca fue la misma desde entonces. En julio de 1981, el autor del atentado, Ali Akka, fue condenado a cadena perpetua. El Papa Juan Pablo II pidió a la gente que orara por mi hermano Akka, a quien he perdonado de corazón. 2 años después, tomaría la mano de Ali Akka en su celda de prisión para decirle en voz baja que le había perdonado por lo que hizo, aunque su asesino frustrado no le había pedido perdón. Con los años desarrolló una amistad con él, llegando a encontrarse con la madre de Akka en 1987 y una década más tarde con su hermano. En junio de 2000, Akka fue indultado por el presidente italiano a petición del Papa. En febrero de 2005, Akka envió una carta al Papa deseándole que se pusiera bien. Cuando el Papa murió el 2 de abril de 2005, Adrián, el hermano de Akka, concedió una entrevista en la que expresó el pésame de Akka y toda su familia ante la muerte del Papa, quien había sido un gran amigo para ellos. La respuesta del amor y misericordia de Juan Pablo II es ejemplar. El amor y la misericordia de Dios son aún más extraordinarios porque a los pies de la cruz de Jesús se completa el perdón. El amor y la justicia se entrelazan, la verdad y la justicia se abrazan. Vamos a leer el primer texto de hoy en Salmos capítulo 40. Vamos a leer desde el verso 9 al 17. Salmos 40, desde el 9 al 17, la leemos en PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice así: Le he dado a todo el mundo la buena noticia de tu victoria y sabes que nunca dejaré de hablar de ello, Señor. Señor, no he guardado para mí la maravilla de tus obras. He hablado públicamente de tu justicia y de tu salvación. No he escondido a la gran asamblea tu fiel amor ni tu verdad. No seas tacaño, Señor, con tu compasión. Que tu fiel amor y fidelidad me guarden para siempre. Porque se me han venido encima muchas desgracias. Mis pecados me han atrapado y no puedo escapar de ellos. Son tantos los pecados que he cometido que he perdido todo el valor. Señor, por favor, rescátame. Señor, ven pronto a ayudarme. Que todos los que buscan destruirme terminen sintiéndose avergonzados y humillados. Que los que quieren hacerme daño se retiren sin lograr nada. Que los que se burlan de mí retrocedan avergonzados. Y que los que buscan tu ayuda encuentren dicha y felicidad. Que los que aman tu salvación puedan alabarte siempre diciendo: ¡cuán grande es el Señor! Señor, ten compasión de mí, aunque sea tan solo un hombre pobre e indefenso, Dios mío. Tú eres quien me ayuda y me salva. No llegues demasiado tarde. Amén. Primer punto, amor y verdad. Jesús personificó el amor de Dios y también dijo: yo soy la verdad, en Juan 14:6. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, lo dice Romanos 5:5, y también es el Espíritu de la verdad, lo dice en Juan 15:26. La verdad se vuelve dura si no es dulcificada por el amor se vuelve blando si no es reforzado por la verdad. David canta: no oculto en la gran asamblea tu gran amor y verdad. Ora porque siempre me protejan tu amor y verdad. No ve el amor y la verdad como 2 cosas que se excluyen mutuamente en ningún sentido, sino cosas complementarias. La verdad sobre Dios es que te ama. Él es justo y fiel, hace justicia sobre la tierra. Igual que el amor y la verdad van de la mano, así también lo hacen la justicia y la misericordia. Los conceptos de rectitud, como en el versículo 10, y justicia, están íntimamente relacionados en las Escrituras. En este pasaje, David suplica la misericordia de Dios basándose en su conocimiento de la rectitud de Dios. No me niegues, Señor, tu misericordia. Me han alcanzado mis iniquidades y ya no puedo ver. El pecado nos ciega. Necesitamos la misericordia y el perdón de Dios para volver a ver con claridad. Hagamos una pequeña oración. Amado Señor, te rogamos que tu amor, tu verdad
y tu misericordia nos protejan siempre. Te pedimos que abras nuestros ojos y nos permitas ver con claridad. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a Lucas capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 28 hasta el verso 56. Lucas 9, versos 28 hasta el verso 56. Dice así: Jesús con Moisés y Elías. Más o menos 8 días después de decir estas palabras, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña a orar. Mientras Jesús oraba, su cara cambió y su ropa se volvió de color blanco muy brillante. Entonces 2 hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías, que se veían también llenos de esplendor. Los 2 hablaban de la muerte de Jesús que iba a ocurrir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él se habían quedado dormidos, pero cuando se despertaron, vieron la gloria de Jesús y también a los 2 hombres que estaban al lado de él. Cuando Moisés y Elías se iban, Pedro, sin saber lo que decía, les dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Permítenos hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras decía esto, una nube llegó y los envolvió. Los seguidores estaban muy asustados cuando entraron en la nube. Entonces salió de la nube una voz que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de que se dejó de oír la voz, Jesús quedó solo. Pedro, Juan y Santiago guardaron silencio por un tiempo, no le dijeron a nadie lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho. Al día siguiente bajaron de la montaña y mucha gente salió al encuentro de Jesús. Justo en ese momento un hombre de la multitud gritó: Maestro, te ruego que veas a mi único hijo, porque un espíritu se apodera de él. De repente grita, luego lo tira al suelo y le sale espuma por la boca. El espíritu lo sigue atormentando y lo deja rendido. Le rogué a tus seguidores que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: Partida de incrédulos y pervertidos. ¿Cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Entonces Jesús le dijo: Trae a tu hijo aquí. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo tiró al suelo y lo hizo convulsionar. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y lo regresó a su papá. Toda la gente estaba asombrada por el gran poder de Dios. Jesús habla otra vez de su muerte. Mientras toda la gente estaba asombrada de lo que Jesús había hecho, Él les dijo a sus seguidores: Pongan mucha atención a lo que les voy a decir ahora. El Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron lo que decía, porque el mensaje estaba oculto para que no pudieran entenderlo. Tenían miedo de preguntarle qué quería decir. El más importante. Los seguidores de Jesús comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús sabía lo que estaban pensando, por eso tomó a un niñito, lo puso a su lado y les dijo: El que reciba mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y si me recibe a mí, también recibe a mi Padre que me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. El que no está en contra está a favor. Juan le dijo: Maestro, vimos a alguien expulsando demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no era uno de nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Un pueblo samaritano. Cuando se acercaba el momento de que Jesús fuera llevado al cielo, se dirigió resueltamente a Jerusalén. Envió a unos mensajeros antes de él a un pueblo samaritano para que prepararan todo para su llegada. Pero los samaritanos no lo recibieron porque Jesús iba hacia Jerusalén. Cuando sus seguidores Santiago y Juan vieron esto, dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo para destruirlos? Pero el Señor Jesús se dio vuelta y los regañó. Luego se fueron a otro pueblo. Segundo punto: amor y misericordia. Amor y misericordia. Recuerde que estamos aprendiendo cómo amar. ¿Has tenido alguna experiencia culminante de la presencia de Dios en tu vida en la que te has sentido extraordinariamente cerca de Jesús? Este pasaje comienza con una experiencia así. Jesús lleva a la montaña a Pedro, a Juan y a Santiago para orar. Mientras Jesús está orando, lo ven transfigurarse delante de ellos, viéndolo en su gloria. Pedro le dice a Jesús que aquel es un momento grandioso. Todos tomaron una profunda conciencia de la presencia de Dios y escucharon decir a Dios: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Pero a nosotros, al igual que a los discípulos quienes bajaron de la montaña,
también nos llega el momento en el que tenemos que bajar. Las cumbres nos inspiran, pero maduramos en los valles. En la base de la montaña esperaban a los discípulos las duras realidades de la vida, fracaso en su ministerio, falta de comprensión y rivalidades. Pero la experiencia de la montaña te puede ayudar a ver tu vida de abajo de una manera nueva y diferente. Jesús llama a sus discípulos a un amor universal. Te llama a acoger a la gente. El que recibe en mi nombre a este niño me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió, dice el verso 48. Acoge a la gente independientemente de lo que puedan hacer por ti. La manera en la que escoges a la gente, en la que acoges a la gente, importa de verdad. Algunas personas son cálidas y acogedoras, mientras que otras no. Algunas iglesias son cálidas y acogedoras, mientras que otras no lo son. Me he sentido inmensamente inspirado por la iglesia Hillsong y la bienvenida que dan a cada persona que llega a sus servicios y conferencias. Parecen tener una comprensión profunda de que al dar la bienvenida a la gente están acogiendo a Jesús, y al recibir a Jesús reciben a aquel que lo envió. Juan intervino: vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. A lo que Jesús le contestó: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Les invito a comparar este texto con Lucas 11:23. Acepta a la gente que sea de afuera de tu círculo cercano, tu denominación y tus tradiciones. Si no están contra Jesús, están con Él. Dales la bienvenida como seguidores de Él. Por otro lado, no te sorprendas si no siempre eres bienvenido. Hasta Jesús no siempre lo fue. Cuando Jesús se dirigió resueltamente a Jerusalén, envió mensajeros por delante para que fueran a la aldea samaritana a dejar todo listo para Él. Pero los lugareños no lo recibieron. Mi respuesta inmediata al no ser recibido sería similar a la de Santiago y Juan: buscar desquitarme. Cuando los discípulos vieron la manera en la que Jesús fue tratado, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero la venganza no es la respuesta justa. Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Jesús, que es la verdad y que habría de cargar sobre sí la justicia de Dios en la cruz, nos muestra lo que significa amar incluso a tus enemigos y tener misericordia de ellos. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a amar como Jesús, aceptando a todos. Ayúdame a no buscar venganza, sino a ser misericordioso incluso con mis enemigos. Te lo pedimos en el amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a mostrarnos eso en su vida. En el nombre de Jesús, amén. Les invito ahora a que abra su Biblia en Números capítulo 35. Vamos a leer desde el verso 1 y también capítulo 36 del 1 al 13. Capítulo 35 de Números dice así: ciudades de los levitas. El Señor le habló a Moisés en las llanuras de Moab junto al Jordán frente a Jericó y le dijo: ordénales a los israelitas que del territorio que reciban les den a los levitas ciudades donde vivir y también los campos de pastoreo alrededor de las ciudades. En esas ciudades habitarán los levitas y los campos de pastoreo serán para su ganado y todos sus animales. Los campos de pastoreo de esas ciudades que deben darles a los levitas se extenderán alrededor de la ciudad, 450 metros hacia afuera de la muralla. Midan a partir de los límites de la ciudad 900 metros hacia el oriente, 900 metros hacia el sur, 900 metros hacia el occidente y 900 metros hacia el norte, con la ciudad en el centro. Estas serán las tierras de pastoreo para sus ciudades. De las ciudades que ustedes les den a los levitas, habrá 6 ciudades de refugio, que servirán para que huya allí el que por accidente haya matado a alguien. Además de esas, les darán otras 42 ciudades, o sea, que en total les darán a los levitas 48 ciudades con sus campos de pastoreo. La mayoría de ciudades serán cedidas por las tribus grandes. Las tribus pequeñas cederán pocas ciudades. Cada tribu les dará algunas de sus ciudades a los levitas de acuerdo a la cantidad de territorio que hayan recibido. Ciudades de refugio. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que cuando crucen el río Jordán para llegar a Canaán, designen ciudades de refugio para ustedes a donde pueda huir el que mate a alguien por accidente. En esas ciudades se refugiarán para protegerse del pariente del muerto que tenga el deber de castigar al asesino. Así no se le dará muerte al asesino sin que primero se haya hecho un juicio ante la comunidad. De las ciudades que se hayan entregado, 6 serán ciudades de refugio.
3 de esas ciudades estarán ubicadas al oriente del río Jordán y las otras 3 en la tierra de Canaán. Esas 6 ciudades serán para refugio de los israelitas y de los inmigrantes que vivan entre ustedes. Todo el que por accidente mate a alguien debe ir allá. Si alguien golpea a otro con un objeto de hierro y el que recibe el golpe muere, eso es un asesinato y el asesino debe ser condenado a muerte. Si alguien golpea a otro con una piedra que pueda causar la muerte y el que recibe el golpe muere, se trata de un asesinato y el asesino debe ser condenado a muerte. Si alguien golpea a otro con un objeto de madera que pueda causar la muerte y el que recibe el golpe muere, se trata de un asesinato y el asesino debe ser condenado a muerte. Un pariente del muerto debe matar al asesino cuando lo encuentre. Puede darse el caso de que alguien que empuja a otro en un acto de odio o le lanza algo a propósito para que muera o lo golpea con sus manos en un acto de odio con intención de matarlo. Si la persona muere, el responsable debe morir porque es un asesino. Un pariente del muerto debe matar al asesino cuando lo encuentre. Pero puede darse el caso de que el responsable lo hizo sin saberlo y sin odio, o lo empujó o le lanzó un objeto sin mala intención, o sin fijarse dejó caer una piedra que podía causarle la muerte. Si la persona muere y el responsable no era su enemigo, ni tenía la intención de hacerle daño, entonces al que ocasionó la muerte, la comunidad lo protegerá de la venganza del pariente del muerto. Será enviado de regreso a la ciudad de refugio, a donde él escapó, y vivirá allí hasta que muera el sumo sacerdote que fue ungido con el aceite de consagrar. Si el asesino deja los límites de la ciudad de refugio y el pariente del muerto lo encuentra fuera de esos límites, entonces podrá matar al asesino y no será culpable de asesinato. El asesino tendrá que permanecer en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, después de lo cual podrá regresar a su tierra. Ese será el procedimiento legal que ustedes seguirán a la hora en adelante, de generación en generación, donde quiera que vivan. Un asesino solo podrá ser condenado a muerte con base en el testimonio de varios testigos. Nadie podrá ser ejecutado por el testimonio de un solo testigo. Ustedes no deben aceptar ningún pago o cambio de la vida de un asesino que sea condenado a muerte. Debe ser ejecutado. Cuando alguien huya a una ciudad de refugio, tendrá que vivir allí hasta la muerte del sumo sacerdote. No se aceptará ningún pago para que pueda volver a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No corrompan con asesinatos la tierra donde viven, porque el asesinato contamina el territorio que habitan. La única forma de purificar la tierra de un asesinato es la muerte del asesino. No contaminarán el territorio que habitan, porque es la tierra donde vivo, porque yo, el Señor, habito entre los israelitas. Capítulo 36. La tierra de las hijas de Zelofejat. Los jefes de familia del grupo familiar de los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, uno de los grupos familiares de los hijos de José, se presentaron delante de Moisés y de los jefes cabeza de familia de los israelitas y dijeron: cuando el Señor te mandó a ti a repartir por sorteo la tierra de los israelitas como herencia, el Señor también te ordenó darle la parte de la tierra que le correspondía a nuestro hermano Zelofejat, a sus hijas. Pero cuando ellas se casen con la gente de otras tribus israelitas, su herencia será separada de la herencia de nuestros antepasados y pasará a ser posesión de la tribu en la que se casen. Así iremos perdiendo la tierra que recibimos por sorteo. Cuando el año del jubileo llegue para los israelitas, su herencia será añadida a la herencia de la tribu en la que se casen. Cuidado. En la que se casen, y esa herencia será separada de la herencia de la tribu de nuestros antepasados. Entonces Moisés le dio esta orden a los israelitas, que de acuerdo al mandato del Señor, lo que la tribu de los descendientes de José dice es justo. Esto es lo que el Señor ordena respecto a las hijas de Zelofejat. Ellas podrán casarse con quien sea, siempre y cuando sea alguien de la misma tribu del papá de ellas. Ninguna parte de la herencia de los israelitas debe ser transferida de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los israelitas conservará su propia herencia. Toda mujer israelita que herede tierra debe casarse con alguien de la misma tribu del papá de ella. Así los israelitas podrán recibir en herencia la tierra de sus antepasados. Ninguna parte de la herencia de los israelitas debe ser transferida de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los israelitas conservará su propia herencia. Las hijas de Zelofejat hicieron lo que el Señor le había mandado a Moisés. Mahla, Tirzá, Joglá, Milca y Noa, las hijas de Zelofejat, se casaron con los hijos de sus tíos. Ellas se casaron dentro de los grupos familiares de los descendientes de Manasés, hijo de José.
De esa forma, su herencia permaneció en la tribu del papá de ellas. Esas fueron las órdenes y normas que el Señor les dio a los israelitas por medio de Moisés en las llanuras de Moab, cerca del río Jordán. Muy bien, vamos entonces a ver el tercer punto, amor y justicia. Toda la vida nacional de Israel era dirigida directamente por Dios. Operaba en un mundo muy diferente del nuestro. Algunas de sus leyes son de aplicación universal, otras eran específicas para el antiguo Israel. Aquí vemos los comienzos de un código de prácticas legales específicos para el Israel antiguo. La pena capital por el asesinato era una expresión de lo sagrado de la vida, como lo dice Génesis 9:6. La pena tenía que ser tan severa porque tomar una vida humana era algo muy serio. Aquella era una sociedad en la que la alternativa, por ejemplo, la cadena perpetua, no era realmente práctica. Vemos que se hace una distinción entre el asesinato intencionado y lo que era a los efectos prácticos un homicidio sin hostilidad y sin intención. También vemos los comienzos del derecho al juicio conjurado, es decir, por el pueblo. Quienes eran acusados de un crimen debían presentarse ante el pueblo para ser juzgados. Entonces, la congregación juzgará. El vengador de la sangre no estaba tomándose una venganza privada. El asunto tenía que ser presentado ante el tribunal, la asamblea, dice el verso 19, por más de un testigo, y la sentencia era pronunciada por él mismo. Las pruebas tenían que ser muy sólidas y no se aceptaba rescate por la vida del asesino. El Nuevo Testamento distingue entre los asuntos del Estado y la moral personal. La autoridad gubernamental es establecida por Dios y está al servicio de Dios para tu bien. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor, dice Romanos 13:4. El Estado se ocupa de la protección de la gente. Permanecer inmóviles consistiendo en la injusticia sería faltar al amor y poco cristiano. Sería dejar que el mal se descontrolara e ignorar el dolor de las víctimas. Pero en lo que respecta a la moralidad personal, tanto Jesús como el apóstol Pablo no se toman venganza. Eso lo vemos en Mateo 5:38 al 42 y Romanos 12 del 17 al 19. Esta actitud de amor y de perdón no niega la justicia, sino más bien es una expresión de confianza en la justicia definitiva de Dios. Les invito a ver Romanos 12:19 para que puedan confirmarlo. Al confiar en la justicia de Dios, se nos da el poder de imitar su amor. Como escribe Miroslav Volf, la práctica de la no violencia requiere de la creencia en la venganza divina. Este autor explica que cuando sabemos que el torturador no triunfará eternamente sobre la víctima, somos liberados para redescubrir la humanidad de esa persona e imitar el amor de Dios por ella. La distinción entre nuestra propia moralidad y la del Estado nos crea a todos una tensión por dentro. Somos individuos con un mandato de Jesús de no vengarnos o buscar revancha. También somos ciudadanos del Estado con un deber de prevenir el crimen y llevar a los criminales ante la justicia. No es fácil aguantar esta tensión, pero una actitud de amor requiere que lo hagamos. Nuestra motivación tiene que ser siempre el amor y la justicia, no la revancha o la venganza. Debemos actuar con una actitud de amor en todas las situaciones. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a combinar la pasión por la verdad y la justicia con una actitud de amor y de misericordia. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por ayudarnos. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Pipa añade, Lucas 9 del 46 al 48. No me puedo creer que otra vez estemos discutiendo acerca de quién es el más grande. Yo no soy particularmente competitiva, pero me sentí extasiada cuando mis resultados de colesterol salieron un 5% mejor que los de Nikki. Bueno, le damos gracias al Señor por este devocional. Recordemos que debemos amar, combinando el amor con la verdad, el amor con la misericordia y el amor con la justicia. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.